Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, sobre todo a los fans de una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar de cómo Hande ha estado reviviendo momentos de su pasado, y más específicamente, momentos que están inevitablemente ligados a Kerem. Prepárense porque su reacción a estas memorias es algo que realmente te conmoverá. Vamos a analizarlo todo, desde las fotos que han resurgido hasta los comentarios que se han hecho, y por supuesto, vamos a especular un poquito, porque a quien no le gusta un buen chisme de vez en cuando. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de recuerdos y emociones, quiero pedirles un favor rapidito. Si todavía no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias exclusivas, análisis profundos y mucho drama del mundo del espectáculo turco. No se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. Como saben, Hande y Kerem, o Anker como cariñosamente los llamamos muchos de nosotros, protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable y muy pronto, la ficción traspasó la pantalla para convertirse en una hermosa realidad. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y enamorando a millones de fans alrededor del mundo. Su conexión era palpable, visible en cada entrevista, en cada interacción fuera del set. Se les veía radiantes, felices, verdaderamente enamorados. Era un cuento de hadas moderno hecho realidad, con la magia del espectáculo como telón de fondo. Pero como muchas historias de amor, la suya también llegó a su fin. La ruptura fue, como suele suceder, un tema de mucha especulación y aunque ninguno de los dos dio detalles concretos sobre las razones detrás de la separación, los fans quedaron devastados. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y proyectos. Cada uno ha buscado construir su propio camino, enfrentando nuevos retos y explorando nuevas oportunidades. Hande, con su belleza y talento innegables, ha continuado cosechando éxitos en la actuación, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha explorado otros roles y proyectos, demostrando su versatilidad y carisma. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de revivir el pasado? Pues bien, en las últimas semanas, hemos visto una serie de eventos que sugieren que Hande ha estado conectando, de alguna manera, con su pasado, y curiosamente, muchos de estos eventos están relacionados con su tiempo con Kerem. Es como si el destino, o quizás el algoritmo, estuviera conspirando para traer de vuelta esos momentos que marcaron una época en la vida de ambos y en la de sus fans. En primer lugar, varias fotos y vídeos antiguos de la época de Sen Kalkam han resurgido en las redes sociales. Estas no son simplemente fotos al azar, son imágenes que capturan momentos muy íntimos y tiernos entre Hande y Kerem, ya sea durante los rodajes, en eventos promocionales o simplemente compartiendo momentos fuera del set. Algunas de estas fotos habían permanecido ocultas durante mucho tiempo y ahora, de repente, están volviendo a la luz. Son imágenes que hablan por sí solas, que transmiten la alegría, la complicidad y el amor que existía entre ellos. Desde abrazos espontáneos hasta miradas cómplices, cada imagen es un testimonio de la conexión especial que compartían. Esto, por supuesto, ha desatado una ola de nostalgia entre los fans de Anker. Muchos se preguntan si esto es una señal, si Hande está dejando pistas o simplemente si el algoritmo de las redes sociales está jugando con nuestros corazones. Lo cierto es que estas imágenes han reavivado la llama de la esperanza para aquellos que sueñan con una reconciliación. Han inundado las redes sociales con comentarios, hashtags y mensajes de apoyo, expresando su deseo de verlos juntos nuevamente. Es un movimiento masivo de amor y esperanza que demuestra el impacto que tuvo su relación en el corazón de muchas personas. Pero la cosa no se queda ahí. Hande ha estado interactuando sutilmente con publicaciones en redes sociales que hacen referencia a su pasado con Kerem. No se trata de comentarios directos o declaraciones explícitas, sino más bien de likes estratégicos o pequeños gestos que no pasan desapercibidos para los fans más observadores. Por ejemplo, Hande le dio like a una publicación en Instagram que recopilaba algunos de los momentos más icónicos de Sen Kalkam, incluyendo varias escenas románticas entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban ella y Kerem.
Este simple gesto fue suficiente para encender las alarmas y desatar la euforia entre sus seguidores. Este tipo de acciones, aunque puedan parecer insignificantes, tienen un gran impacto en la comunidad de fans. Cada like, cada comentario sutil, se interpreta como una posible señal, como un indicio de que Ande todavía guarda un cariño especial por ese capítulo de su vida. Se analizan minuciosamente cada uno de sus movimientos, buscando pistas y señales que confirmen sus sospechas. Es un verdadero trabajo de detectives el que realizan los fans, impulsados por su amor y su deseo de verlos juntos nuevamente. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo reacciona Ande a todo esto? ¿Cómo se siente al revivir estos momentos del pasado? Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Su reacción es una mezcla de emociones, un torbellino de recuerdos y sentimientos que la han llevado a reflexionar sobre su pasado y su presente. Según fuentes cercanas a Ande, la actriz se siente, comprensiblemente, un poco abrumada por toda la atención que ha generado este resurgimiento de recuerdos. Si bien ella es una persona muy reservada con su vida personal, es consciente del impacto que tuvo su relación con Kerem en el público y entiende el interés que despierta cualquier cosa relacionada con ese tema. Es una situación delicada, ya que se encuentra en el ojo del huracán mediático y debe lidiar con la presión de las expectativas de sus fans. Sin embargo, también se dice que Ande ha estado reflexionando mucho sobre su pasado. La experiencia de Senkalkam fue muy importante para ella, tanto a nivel profesional como personal. No solo le dio la oportunidad de demostrar su talento como actriz, sino que también le permitió vivir una historia de amor que, aunque efímera, fue muy intensa y significativa. Fue un periodo de crecimiento personal y profesional, en el que aprendió mucho sobre sí misma y sobre el amor. Se comenta que Ande ve con cariño y nostalgia las fotos y vídeos que han resurgido. No niega que hubo momentos muy felices y que Kerem fue una persona importante en su vida. No obstante, también es consciente de que el pasado es pasado y que ambos han evolucionado y tomado caminos diferentes. Reconoce que ambos han crecido y madurado desde entonces, y que sus prioridades y metas pueden haber cambiado. Ahora bien, esto no significa que Ande descarte por completo la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Nadie sabe lo que depara el destino y las relaciones humanas son complejas y cambiantes. Lo que sí parece claro es que Ande no está buscando activamente revivir su romance con Kerem. Está enfocada en su carrera, en sus proyectos personales y en construir un futuro sólido y estable. Su prioridad es su crecimiento personal y profesional, y está trabajando arduamente para alcanzar sus metas. Pero, ¿qué dice Kerem de todo esto? Hasta el momento el actor ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su relación con Ande. No ha hecho comentarios públicos sobre el tema y se ha concentrado en promocionar sus propios proyectos. Algunos interpretan esto como una señal de respeto hacia Ande, mientras que otros lo ven como una falta de interés. Su silencio ha alimentado aún más las especulaciones y ha dejado a los fans preguntándose qué piensa realmente sobre todo esto. Lo cierto es que Kerem es un hombre muy reservado y es poco probable que revele sus verdaderos sentimientos sobre este tema. Sin embargo, algunos allegados al actor han comentado que él también recuerda con cariño su tiempo con Ande y que valora mucho la experiencia que vivieron juntos. Aseguran que guarda un buen recuerdo de su relación y que aprecia el tiempo que pasaron juntos. En definitiva, la situación es compleja y llena de matices. Ande está reviviendo su pasado, y su reacción es una mezcla de nostalgia, reflexión y quizás un poco de incertidumbre. No parece estar buscando activamente una reconciliación con Kerem, pero tampoco cierra la puerta por completo a la posibilidad. Es una situación ambigua, llena de interrogantes y posibilidades. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Ande y Kerem sigue generando un gran interés entre el público. Su romance fue uno de los más comentados y seguidos de los últimos años y su separación dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Es por eso que cualquier señal, cualquier indicio de que el pasado podría volver a florecer, es recibido con entusiasmo y esperanza. Su historia sigue viva en la memoria de sus seguidores, quienes anhelan verlos juntos nuevamente. Pero más allá del romance y el drama, lo importante es recordar que Ande y Kerem son dos personas que han vivido una experiencia significativa juntos y que merecen respeto y comprensión. Independientemente de lo que les depare el futuro, su historia siempre formará parte de la memoria colectiva de los fans de Senkalkam y del mundo del espectáculo turco. Su legado como pareja en la pantalla y en la vida real perdurará en el tiempo. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado este análisis profundo de la situación de Hande Erçel y su conexión con su pasado junto a Kerem Bürsin. Como siempre he tratado de traerles la información más actualizada y relevante, pero recuerden que todo esto es, en gran medida, especulación y análisis basado en lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. La verdad, como siempre, solo la conocen Hande y Kerem. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y dejar volar nuestra imaginación. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre Hande y Kerem? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Su participación es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que les interese. Y finalmente, antes de despedirme, quiero pedirles una vez más que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, claro. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de noticias exclusivas, chismes jugosos y mucho, mucho drama del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.